Frieren es una de esas series que llegó y explotó en términos de popularidad. Una de esas historias que uno antes de verla medio que va con la pretensión de que no le va a gustar para ir en contra de la corriente. O por lo menos eso me pasó a mí. Pero cuando la vi me pareció que estaba bien. Nada del otro mundo. Ideas interesantes, personajes secundarios ok, una protagonista piola, pero no mucho más. Una moda pasajera, pensé. Sin embargo, vi como a mucha gente, incluso amigos, les generó emociones muy potentes. Desde llorar en varias escenas hasta ayudarlos a sanar con un luto personal. Ahí me di cuenta que detrás de Souls of Frieren hay algo más. Hola y bienvenido a PBZ. Acompáñame hoy, donde vamos a explorar por qué creo que Frieren funciona tan bien con mucha gente, dónde está la sustancia y efectivamente por qué su éxito no es una moda pasajera ni casualidad. Para recapitular un poco, Frieren cuenta que, tras derrotar al gran rey demonio, un grupo de héroes salvó al mundo y se separó. Años después, Himmel, el héroe humano que todos aman en internet, muere de viejo, generando un conflicto interno en su elfa amiga. Para Frieren, una elfa con una vida casi infinita, el paso del tiempo era insignificante hasta que fue demasiado tarde. Movida por el arrepentimiento de no haber comprendido a sus compañeros mientras vivían, Frieren inicia un nuevo viaje, no para salvar al mundo, sino para entender a los humanos, procesar sus recuerdos y aprender qué significa realmente el tiempo, los vínculos y buscando conseguir una despedida apropiada de su amigo, el héroe Himmel. Creo que si bien la premisa es clara, la clave para entender el impacto de Frieren está detrás del verdadero significado de su nombre, Souls of Frieren. A ver, en Occidente conocemos la obra como Frieren más allá del final, una adaptación excelente y fiel al espíritu de la historia, pero el título original en japonés carga con un peso semántico distinto. Souso no significa simplemente final, significa cortejo fúnebre, rito funerario, el acto de acompañar a los muertos en su despedida, etcétera, etcétera, etcétera. Dependiendo del contexto puede tener matices como Frieren, la que asista a funerales, Frieren, la que acompaña a los muertos, o incluso Frieren, la sepultera. Ese cambio nos informa que Frieren no es solo una historia ambientada del final de una gran aventura, es más que un epílogo, es una historia sobre aprender a despedirse, sobre procesar la muerte, la ausencia y lo que no se dijo a tiempo. Experiencias muy humanas que es imposible que no nos toque a todos en algún momento, volviendo este anime rápidamente querible por una parte de su audiencia. Entonces estamos frente a un título que no nos habla de épica, nos habla de duelo y no de los divertidos. Y cuando lo entendés así, la serie se resignifica por completo. A ver, en una industria plagada de series medievales e isekais con estéticas medievales, la gran ruptura de Frieren con la fantasía tradicional está en su punto de partida y eso es lo que la hace destacar un poco a primera vista. Para Frieren, 10 años de viaje son apenas un instante y la forma en que es contada la historia lo va a reflejar, haciéndonos pegar saltos en el tiempo enormes entre escenas, permitiendo que el espectador empiece a ver las cosas como la protagonista y remarcando que para sus compañeros humanos un cambio entre dos tomas puede ser una vida entera. Y lo bueno es que esa simetría temporal no es un detalle menor de las mecánicas narrativas de este mundo, sino lo que permite explorar el aspecto emocional de la historia. Lo distinto entre comillas es que a partir de esa desigualdad, Frieren construye algo inusual, una trama donde el desarrollo de personajes ocurre a través de recuerdos. Los personajes más importantes del relato ya no están o están ausentes durante gran parte de la serie. Sin embargo, desde la perspectiva de uno como audiencia, crecen. No porque cambien, sino porque los entendemos cada vez mejor a través de los fragmentos del pasado que nos van mostrando. Es un recurso narrativo muy eficiente en el sentido que te permite generar fácilmente un sentimiento de complicidad con Frieren, por decirlo de alguna manera, porque sentís que vas aprendiendo y cerrando ideas junto a ella. Es algo relativamente distinto y refrescante que los flashbacks no estén ahí para explicar la trama, la mayoría de las veces, sino para resignificar emociones, situaciones y pequeñas cuestiones que la elfa fue aprendiendo. Gestos mínimos que, vistos desde la ausencia, se empiezan a cargar de sentido para la protagonista. Por eso creo que es importante volver a la traducción original del título en este momento. Por lo menos en mi interpretación, lo importante no es que Frieren sea la heroína que vence al mal, sino la que acompaña a los muertos, la que revisita recuerdos y que aprende, demasiado tarde tristemente, qué significan esos momentos y las implicaciones y ramificaciones detrás de ellos. De hecho, lo que genera en cierto sentido la forma en la que
que está todo construido es que en Frieren los verdaderos enemigos no son los demonios ancestrales, ya que los hacen pedazos, sino que es el tiempo mismo. La casi inmortalidad de la elfa en relación a los humanos convierte a cada momento cotidiano en algo frágil, pero también permite explorar ideas que otro tipo de historias por ahí tenderían a ignorar. Por ejemplo, la parte donde luchan contra un bicho súper potente gigante que despertó después de cientos de años y se sorprende cuando descubre que en todo ese tiempo los humanos construyeron magia más sofisticada que la propia. Espectacular. Esas situaciones no te la puede contar cualquier historia. Igual esa no es la razón por la que la obra se permite pausas, silencios, episodios aparentemente menores. No solamente porque no está apurada por llegar al clímax, sino que está ocupada en algo un poco más incómodo y humano. Mostrar cómo el valor de las cosas suelen revelarse cuando ya no están, cómo la experiencia humana se construye de los pequeños momentos y no solo de la épica. Oh sí, es como el mensaje de Soul de Pixar. Con eso sí, estoy diciendo que tampoco es una historia revolucionaria, acá no se descubre la pólvora, pero la ejecución desde la musicalización, la dirección y el ritmo narrativo permiten presentar una serie de tropos ya conocidos de una forma eficiente y atractiva. Si no fuera el caso, la serie a la fecha no sería el anime con mayor puntuación en MyAnimeList. Si hasta ahora Frieren se entiende como una fantasía sobre el duelo, hay una segunda capa que creo que explica por qué conecta con tanta gente. Y dicha capa tiene un nombre, aunque no se diga de forma explícita. Sousou no Frieren pertenece en espíritu a un género específico de la narrativa japonesa, el Iyashikei. El término Iyashi significa sanar o aliviar, y el Iyashikei es un subgénero que surge para algo muy concreto, acompañar emocionalmente al espectador, algo muy específico para la sociedad japonesa, considerando los niveles ridículos de estrés que tienden a tener. Además de que por mucho tiempo fueron, como lo digo, el país con mayor número de gente que se quería ir a un isekai. No es casualidad que existen series como, no sé, Wakakosake, intenta decir eso 3 veces, historias sobre una oficinista que termina su jornada laboral, explora diferentes bares, probando comidas, disfruta el momento tranquila y nada más. Literalmente la historia es ver a la mina comer. Y sin embargo es una franquicia que pegó lo suficiente en Japón para tener un anime, un live action y un manga que todavía sigue fuerte en su publicación, y por ahí, de este lado del charco, una editorial no le daría una oportunidad porque no tiene sentido para nuestro mercado. Culturalmente para nosotros es extraño, es irrelevante, es redundante. En estas obras el conflicto no es la prioridad, el ritmo es pausado y la atención no está puesta tanto en la trama, sino en la atmósfera, los gestos mínimos y el paso del tiempo. Y aunque Frieren no sea un slice of life tradicional, usa exactamente esas herramientas para hacer sentir cómodo a una buena parte de su audiencia, mientras que puede alienar a otros que realmente necesitan de una historia más enfocada. Y es medio irónico porque uno de los rasgos más evidentes del Iyashikei es la relación que tiene con el tiempo. Son historias que no tienden a tener urgencias, algo muy sinérgico con la idea de una protagonista que puede esperar años sin que eso le resulte problemático. Otro rasgo clave del Iyashikei es la importancia del entorno. Los paisajes son más que fondos, son parte de la experiencia de relajar al lector. En Frieren, los pueblos son tranquilos, los caminos suelen estar vacíos, las ruinas a veces son silenciosas y los cielos abiertos cumplen exactamente esa función, calmar a la persona. No están ahí para impresionar, sino para contener, como el sonido de una fuente de agua que está puesto para relajar a la gente. También hay un detalle con cómo la cámara se queda a veces unos segundos más de lo habitual, como hay planos que no cortan cuando podrían hacerlo antes, la música muchas veces en el anime es suave o directamente no entra, dejando sonar la naturaleza, o lo mismo con las voces. No es casualidad que Frieren y Fern hablen perpetuamente en modo ASMR. Esa es la impronta que le puso Keiichiro Saito al dirigir la primera temporada, que definitivamente notó este aspecto de la versión impresa de la historia y decidió potenciarlo desde lo audiovisual. Creo que Frieren pega distinto a mucha gente por eso, no por alguna escena puntual ni por un giro dramático, es porque la serie te baja el ritmo, te intenta sacar de la lógica de consumo rápido y te invita a mirar hacia adentro, te enfrenta con el tiempo, con las pérdidas, con las cosas que no se dijeron al poner a la protagonista en esa misma situación, y man, es muy difícil no empatizar con eso porque a todos alguna vez nos pasó, o si no tristemente nos va a pasar. También algo que es importante mencionar son los personajes de soporte de la elfa. Fern y Stark son
Personajes que están bien, en lo personal no me generan un interés particular ni un apego emocional, a diferencia de la protagonista, digamos que me chupan un huevo. Especialmente Fern, cuyo comportamiento muchas veces me resulta difícil de justificar. Sus enojos recurrentes con Stark suelen apoyarse con la excusa narrativa bastante endeble de la idea de soy una chica adolescente que no entiende sus emociones, que termina funcionando como atajo para conflictos que, desde mi mirada, podrían haberse trabajado con mayor densidad o coherencia interna, considerando todo lo que ha podido hacer esta obra. Sin embargo, es innegable que los dos personajes tienen virtudes que explican por qué una parte importante de la audiencia los valora tanto. La serie se toma el tiempo de construir su vínculo de manera gradual, apoyándose más en la cotidianeidad y los gestos mínimos que en el drama explícito o las declaraciones grandilocuentes. Grandilocuentes, qué palabra tan adulta. Algo bastante poco habitual, por lo menos en mi experiencia, con el anime de fantasía. El mejor ejemplo de esto es cuando vemos cómo cada uno lidia de formas muy diferentes al momento de elegir un regalo de cumpleaños. Y la reacción del otro es muy interesante. Valoro que Fern no queda reducida a un simple interés romántico ni una figura pasiva, sino que conserva su carácter, agencia y capacidad de marcar límites, mientras que también está bueno que Stark no está glorificado ni idealizado, sino que muestra inseguridades, torpezas y una maduración algo frustrante pero entendiblemente lenta. A su vez, como dupla, funcionan como un contraste generacional frente a Frieren. Encarnan la urgencia de lo mortal, el paso del tiempo y la necesidad de vivir el presente, empujando a la protagonista a vincularse con personas vivas y no solo con recuerdos. Es por eso que entiendo que muchos espectadores valoren justamente esa construcción paciente, antimelodramática y apoyada en lo cotidiano, y que vean en Fern y Stark una relación bastante verosímil y humana que le suele ofrecer al género. De hecho, si bien para mí no son la gran cosa, la historia sin ellos no funciona. Dicho esto, creo que eso es todo lo que tengo para argumentar de por qué creo que Frieren como historia funciona. Funciona emocionalmente, funciona narrativamente y funciona como experiencia. Si no, no generaría tanto dinero, Cristo Redentor. Pero justamente por eso vale la pena frenar un segundo y hacerse una pregunta un poco incómoda que implica posiblemente que me funen. ¿Hasta dónde puede llegar esta historia sin empezar a repetirse? Porque acá hay algo que me parece importante decir. Aunque no sea del todo popular, Frieren está buena, pero hoy está demasiado arriba y eso a largo plazo puede jugarle en contra. O sea, en este momento Frieren carga con un hype enorme. Para muchos ya es una obra maestra, la fantasía de la década, una serie que me cambió la vida. Y cuando una obra recibe ese nivel de exaltación tan temprano, el problema no es lo que es, sino lo que se espera que sea. Un nuevo lector o espectador entra esperando una revelación constante, una profundidad creciente, un impacto cada vez mayor, y no todas las historias están pensadas para escalar así. Frieren es una serie con tonos bajos que repiten sutilmente tropos, de pequeñas variaciones emocionales, y cuando se la coloca en un pedestal demasiado alto, el riesgo es que muchos terminen decepcionados, no porque la obra sea mala, porque no lo es, sino porque no cumple con la promesa exagerada que otros construyeron para ella. Y esto pasa muy seguido en el medio. También hay otro punto que me genera cierta inquietud a futuro, ponele. Frieren hace algo muy bien, resignifica tropos clásicos de la fantasía que están bastante gastados. El grupo de héroes, el elfo longevo, el viaje, la magia, tu vieja, el vamos al norte, bla 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 bla. Todo eso en la primera temporada y su contraparte en el manga funciona porque el foco no está en el qué se usa, sino en el desde dónde se lo explora. Pero cuando mirás el mundo de Frieren en sí mismo, cuesta encontrar un elemento que sea verdaderamente único y propio. Pensemos en un ejemplo concreto para ver a lo que me refiero. La leyenda de Zelda está obviamente inspirada en títulos y mitología previas como pueden ser El Señor de los Anillos, pero cuando mirás cosas como la cultura Gerudo, su estructura social, las implicaciones narrativas de su rey, o el casarse con una de ellas y lo que eso implica, muestran que en Zelda hay una identidad e ideas únicas que no son repetibles en otro lado. Zelda no es genérico, hay algo que solo existe ahí. En Frieren, al menos en la primera temporada, no siento que tengamos un equivalente fuerte a eso. El mundo funciona, es coherente, es bello, todo muy lindo, pero todavía se apoya en un imaginario fantástico compartido, sin un rasgo cultural o conceptual que diga, wow, esto es Frieren. Es decir, es un poquito genérico y estaría bueno que con el tiempo gane una individualidad más fuerte. Y eso me lleva a mi duda más grande, el objetivo central del viaje y la estructura que nos lleva a él. Ese vamos al norte, con la promesa implícita de volver a encontrarse con Himmel, es potente, pero también es peligrosa. Va, medio exagerada la palabra peligrosa, pero ponele. Porque plantea preguntas inevitables.
¿Cuánto tiempo puede sostenerse una historia basada en flashbacks? ¿Cuántas veces más podés ver a Frieren entender y valorar a su grupo anterior a partir de experiencias presentes sin que eso se vuelva reiterativo? ¿Y cuántas variaciones del mismo aprendizaje emocional entran antes de que el impacto se diluya en uno como lector o audiencia? No digo que esto no tenga respuesta, es posible que el manga ya tenga resuelto cómo escalar, transformar o incluso subvertir este planteo. El problema va a estar si Kanehito Yamada no lo logra resolver, y esa preocupación se vuelve más concreta cuando te das cuenta de que Yamada ya hizo otro manga con una misma idea de ser relajada y dar vueltas a los tropos clásicos, pero ya en este caso más de ciencia ficción, pero que el concepto se le agotó en 2 tomos, y aún más importante, cuando recordamos que el manga de la elfa se encuentra en un hiatus indefinido, no como una pausa creativa planeada, sino como una cuestión de salud supuestamente, pero seguramente lo de planeamiento también tiene un lugar ahí. Algo completamente comprensible, pero eso deja la pregunta flotando. ¿Esta historia va a poder sostenerse en el tiempo tanto narrativa como editorialmente? Igual, ninguna de estas dudas invalidan lo que Frieren ya logró. Al contrario, justamente porque la serie es buena en lo que hace, es lógico preguntarse por sus límites. No toda historia está hecha para durar décadas. Algunas funcionan mejor como un recorrido finito, contenido, donde la repetición es parte del sentido, pero solo hasta cierto punto. Y tal vez Frieren sea una de esas obras, o por ahí estoy totalmente equivocado y mis temores son infundados. Ojalá ese sea el caso. Y nada, esas son las razones por las que se me ocurre que Frieren es un éxito de verdad, y no solo por los números, que son un montón, sino por el hecho de que tiene el verdadero éxito de poder tocar a la gente de una manera que no cualquier obra puede hacerlo. Y eso está buenísimo y se aprecia un montón que algo así exista. Eso es todo por hoy. Te invito a apoyarme en Patreon si te gustó el video, suscribirte, like, todas esas cosas. Y nada, te dejo una Frieren bailando. Chau. But she's so nice, but she's so nice, but she's so nice. But she's so nice, but she's so nice, but she's so nice. But she's so nice, but she's so nice, but she's so nice. But she's so nice, but she's so nice, but she's so nice.